Y los terremotos que sacudieron a Venezuela fueron los más potentes y devastadores desde hace más de 120 años. Estamos en contacto con León Hernández, periodista venezolano y profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. León, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el entorno universitario? En medio de una incertidumbre tremenda, tenemos compañeros que lo han perdido todos, tenemos amigos, familiares desaparecidos, una realidad muy cruda, muy dura, en la cual todavía creo que la sociedad venezolana está en shock. Si tuvieses que definir en pocas palabras lo que ves, lo que existe a tu alrededor, las sensaciones, ¿cuáles serían, León? Bueno, había una crisis económica brutal, había una crisis política y social enorme, con un presidente que había sido extraído por Estados Unidos, una democracia aún por espera, todavía no clara el camino de una transición, en medio de una especie de resurgimiento, al menos de la esperanza, surge esta vicisitud y se da cuenta la sociedad que no hay mecanismos de respuesta eficientes. Todavía a esta hora hay gente que espera por ser rescatada en La Guaira. En efecto, hay un gran esfuerzo de personal civil, de instituciones de rescate, de vecinos, pero no es suficiente, no hay una manera de sacar esas personas atrapadas. Hay mucha angustia a esta hora. Ha comenzado una labor de acopio de alimentos y de bebidas por la solidaridad de los venezolanos, pero no hay un orden, no hay una cifra oficial clara, no hay un camino institucional que permita el derecho a la información de la ciudadanía. León, sigue habiendo portales bloqueados. Sí. Aquí, de hecho, tus connacionales están haciendo una tarea de seguimiento y en la Argentina están hablando de entre 39.000 a 40.000 desaparecidos, personas que todavía no pueden ser ubicadas. ¿Es un dato excesivo o pensás que cuando terminen los trabajos esto puede llegar a darse? Mira, es un dato, a mi juicio, no del todo preciso. Habría que, por cierto, determinar cuál fue el sistema para ese acopio, porque en efecto, en medio de la incertidumbre, la gente no tiene la capacidad de validar o verificar si su familiar ha sido ya auxiliado en algún centro de atención primaria o secundaria. He sabido de personas que estaban heridas, que después fueron apareciendo, personas que reportaron, algunas personas desaparecidas que luego aparecieron, pero sí hay un gran número de personas, miles de personas, que aún no aparecen y no hay manera todavía de ver un registro de personas claro que permita contrastar la fidelidad de la situación de su familiar. No hay una buena organización de la información en Venezuela en este momento. En este momento tenemos a cientos de personas en una angustia absoluta y un estado ineficiente a la hora de transmitir información confiable. Bueno, León, sos coordinador justamente de fake news, te ocupás de noticias falsas. ¿Cómo está jugando la desinformación en este momento? Me ocupo de detectar y desmontar noticias Desmontarlas, falsas, claro. no de hacer No. noticias falsas. Pero bueno, hemos desmontado, por ejemplo, algunos bulos en materia de infraestructura que no llegó a caerse, que dieron en algunas plataformas como caídas. Y por ahora lo que puedo decir es que los laboratorios de desinformación no se han activado del todo para crear desinformación en torno a la situación. Hay mucha desinformación involuntaria, personas que cometen errores al transmitir algunos datos, descontextualizan algunos videos del pasado en algunas situaciones del pasado, digamos, por ejemplo, una situación en el metro de Caracas. El metro de Caracas, al igual que el sistema ferroviario, está suspendido, pero no se ve un trabajo pormenorizado de crear desinformación. La desinformación que tenemos es completamente orgánica. No hay un vocero oficial que dé partes oficiales regionales que permita de verdad saber el estatus de las personas, el nombre completo de las personas que están desaparecidas. Es muy complicado.
Nosotros estábamos también siguiendo otras cuestiones que nos resultan muy impactantes, como por ejemplo, ver a la gente tirada, durmiendo en la calle o tratando de recuperarse. ¿Hay algún plan específico de rescate de las víctimas que ya se esté ejecutando? Y por otra parte, ¿hay asistencia para estas personas damnificadas por el terremoto? Sabemos que la sociedad venezolana viene de situaciones de ideas opuestas que también la ha agrietado, pero ¿se puede superar esa situación y sobre todo asistir al que hoy está absolutamente desvalido o no? Lo acabas de decir con una pregunta clave en este momento. De hecho, Amnistía Internacional acaba de emitir un comunicado pidiendo que los derechos humanos sean respetados en la manera de atender esta tragedia. No hay una información fidedigna que permita saber a dónde iban a hacer. Hay justo esta cuestión que es tan interesante de ver cuando León nos decía que Amnistía Internacional no ha podido trabajar para brindar ayuda humanitaria desde la Argentina. Los centros de exilados venezolanos esta tarde sugerían que si se iba a cumplir con asistencia, que se hiciera vía dinero para que Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional, que son, Jorge, entidades de enorme reconocimiento internacional, fueron las encargadas de asistir de una manera profesional a las víctimas, ¿verdad? Seguro, y ese es el gran problema. El gran problema es que, a ver, Venezuela no ha cambiado ni siquiera de régimen. Es decir, hoy tiene una dictadura interina. Es lo que quedó del régimen anterior, a cargo de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, su hermano, presidente de la Asamblea Nacional, a quien veíamos. Y ayer, el primero que salió al cruce o salió a dar declaraciones sobre los terremotos fue Diosdado Cabello, el ministro del Interior. Y ese es un tema político que evidentemente toca también lo que es hoy el desempeño del Estado, un desempeño del Estado que es realmente preocupante. A León le queríamos preguntar también sobre el estado de los hospitales. Tenemos reportes de hospitales saturados y esto también da una pauta de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Es así, León? Sí, algunos hospitales ya tenían crisis antes de la crisis. Esto es tremendo porque en lugar de servir también de centros de acopio o de declararse la emergencia para tomar escuelas, tomar algunas infraestructuras públicas, no solo no se ha hecho, sino que se han seguido colapsando los hospitales. Era contradictorio ver cómo llegaban heridos en algunos casos, algunos centros de algunos nosocomios, y a la par cómo eran desalojados otros por los daños que el mismo terremoto había causado. Muy bien, León Hernández es un académico y periodista venezolano, se encuentra en su país, en Venezuela, una situación verdaderamente muy dura con las víctimas a la espera de ser asistidas, con organizaciones que no pueden trabajar allí. Bueno, y sorteando todas estas dificultades, te agradecemos especialmente, León, que esta noche hayas estado con nosotros aquí en Noticias a las 20:30 en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por la preocupación con Venezuela.